Bueno, pues una vez más, amados hermanos, tengo el privilegio de pues estar ante la presencia de Dios y delante de su pueblo, que son ustedes, que somos nosotros. Y bueno, pues ya se ha pedido porque el Santo Espíritu de Dios nos acompañe y haga su efecto. De modo que su palabra, tal como dice la Escritura, no regrese a él vacía, hermanos, sino que regrese con suficientes frutos, de modo que el tiempo que le dediquemos al Señor en esta noche, no por el tiempo, sino por la edificación y la eficacia de su bendita palabra, que es la espada del Espíritu. De modo que así habíamos comentado que el apóstol Pablo había mencionado pues algunos otros dos o tres, más bien tres otras formas de llamarle a la espada del Espíritu, es el Espíritu de verdad, y que estuvimos analizando ya las dos partes y esta es la tercera y última. Así que bueno, pues nos encontramos, a veces digo exageradamente bendecidos porque así es, sobre todo porque a media semana pues estamos escudriñando su bendita palabra como una primera parte de lo que tiene Dios preparado para nosotros esta semana. Así que bueno, pues se anunció que íbamos a tratar ahora las armas de la milicia. Las armas de la milicia, hermanos, como esta tercera parte de la espada del Espíritu, que se encuentra en segunda de Corintios 10:4, en donde dice que segunda de Corintios 10:4, en donde a la letra dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Y estando prontos en el versículo 6 para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En estos dos versículos vamos a versar esta noche y parte de la siguiente, porque en tan solo dos versículos el apóstol Pablo nos está dando una nueva versión, no de lo mismo, sino de una espada que tiene tres diferentes significados, pero todos en el mismo orden de ideas, siempre hablando en cuanto a la cuestión militar. Como es tan importante y es lo que nos va a llevar, repito, dos partes, pues me permito leerlo nuevamente, en donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento hay que cautivarlo, sujetarlo y llevarlo a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia
cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quisimos darle nuevamente lectura porque vamos a ir tratando de que el Señor nos ayude a entender estos dos versículos. Y como es mucha información, pues por eso, repito, no vamos a terminar hoy, pero vamos a empezar a ver de qué se trata. Porque habla una vez más de las armas. Y una arma, amados hermanos, ¿para qué es? Preguntaría yo, o dicen por ahí, un arma es para usarla. Si la vas a sacar, úsala. Si no, cállate y guarda tu pistolita, guarda tu armamento, porque las armas son para usarse. Por eso dice y agrega, es que estas armas no son carnales, hablando de las armas del Espíritu de Dios, de la armadura de Dios. Estas armas que hemos venido clasificando y conociendo no son carnales, sino poderosas en Dios. Cuando habla de nuestra milicia, hermanos, la definición de la vida cristiana como una guerra es común en el Nuevo Testamento. Hablar de una milicia en la definición cristiana es hablar de una guerra, de un combate común en el Nuevo Testamento. La semana pasada, casi al término, hicimos una selección de las armas que son para destruir y las armas que son para defenderse. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol San Pablo una vez más nos está hablando de la milicia. Y como queremos que queden los conceptos bastante y suficientemente bien claros, quiero decirles que la milicia de la cual habla el apóstol Pablo en esta segunda a los Corintios se refiere al arte de hacer la guerra. Se refiere al arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados para la guerra. Y acabamos de leer, ahora vamos a dar la base bíblica, de que la definición de la vida cristiana es como una guerra. Con lo que quiere decir que la vida cristiana no es un lecho de rosas. No es recibir lluvia de bendiciones y ni siquiera compartir las bendiciones. El apóstol Pablo está hablando de que la milicia es un servicio. Obviamente, hermanos amados, un servicio a Cristo. Habla de que la milicia es una profesión militar. ¿Se fijan, hermanos? Y si decimos que la milicia es el arte de hacer la guerra y de disciplinar a los súbditos para la guerra. Porque está clasificada como un servicio o una profesión militar. Una profesión militar. Los militares tienen sus diferentes grados. Por eso, un miliciano
somos individuos de una milicia, sin que sea una redundancia. Un miliciano es un individuo, somos individuos de una milicia. ¿Por qué? Pues porque soldado, de lo cual habla también el apóstol Pablo, dice que es el servidor de la milicia. Ese es un soldado, el que sirve en la milicia. Un soldado es el que sirve en el arte de hacer la guerra. Es el soldado el que sirve en asesorar y disciplinar a los soldados que tienen su batallón bajo su dirección, bajo su cargo y bajo su absoluta responsabilidad. Por lo tanto, el apóstol Pablo está hablando de, repito, no está hablando de tranquilidad, de pues de placeres, de ver cómo la pasamos, y no, está hablando de que estamos en medio de una guerra porque estamos en el mundo donde el soberano, ya lo hemos dicho, es Satanás. Ese príncipe tiene guerra contra los hijos de Dios. Y ya hemos dicho que, bueno, pues si como soldados no hacemos nuestro trabajo, pues por eso nos arrastra o arrastra al mundo, arrastra al cristiano. Porque repito, servidor, soldado es un servidor de la milicia. Quiere decir militar con o sin grado. Quiere decir que un militar que no tiene grado es lo que conocemos, cuando menos en este país, México, lo conocemos como un soldado raso. ¿Sí, hermanos? Quiere decir que es un soldado que no tiene grado. No sé en otros países cómo le designen, pero aquí en México se le llama soldado raso, que es el soldado de hasta abajo, en donde no tiene capacidad, no tiene don de mando. El don que tiene es de hacer la guerra bajo el mando de su autoridad inmediata. Llámese teniente, llámese capitán, llámese coronel, que son los militares que sí tienen un grado dentro de la milicia. Pero que este soldado raso específicamente está dedicado a la defensa, puesto que es un partidario de algo o alguien. Y en el plano espiritual en el que nosotros caminamos, es un defensor, un soldado de Cristo, es un defensor de el cristianismo, si hablamos de algo, y es un defensor de Cristo, si hablamos de alguien, especialmente de alguien divino. O sea, que lo que hemos venido estudiando es el análisis de las 5 armas más estas 3 como subíndices para poder hacer nuestro trabajo como soldados, ya lo he dicho, exitosos, como buenos guerreros, defendiendo la fe cristiana de una comunidad cristiana y defendiendo al máximo líder, al máximo atalaya del cristianismo, obviamente que es Cristo.
Porque si no, estaríamos preguntándonos, soldado, ¿de quién eres? Porque hay muchos ministros. Obedece. Hay muchos ministros, pero no todos son de Dios. No todos los ministros le sirven a Dios. No todos los ministros son cristianos, porque hay obreros fraudulentos. Hay obreros y ministros negligentes, muy diferente a ser diligentes. O sea, quiere decir ministros, o sea, soldados que no se sabe al servicio de quién están, porque no se nota que estén al servicio de Cristo. Porque otra acepción que podemos tomar de un soldado, hermanos, es un individuo asexuado. Quiere decir que un soldado, ya dijimos la sesión pasada, que es un soldado que está dedicado a la milicia y que tiene absolutamente prohibido dedicarse a otras cosas. Cuando decimos asexuado, pues es dedicarse al sexo. Lo tiene absolutamente prohibido. Es más, ustedes saben, está encuartelados. Sí, están en una habitación aparte. Y así lo entendió a la perfección Urías Eteo, hermano. Porque Urías Eteo no era coronel, no estaba bajo su mando el batallón, no era un capitán, ni siquiera era un coronel, era un soldado. Tanto que cuando el rey David estuvo en conflicto, a su superior le dijo, mándame traer a Urías Eteo. Obviamente no le dijo para qué, ¿verdad? Simplemente, y tampoco la autoridad preguntó, no tenía por qué, simplemente las órdenes son para obedecerse, cosa que el cristiano no está acostumbrado. Hablo del cristiano común, no de los hijos de Dios que queremos hacer su voluntad. El cristiano común y corriente es el que todo el tiempo, como los niños, está, ¿y por qué? Pues por esto y por esto, ¿y por qué? Es el cristiano del por qué. Siempre poniendo su voluntad, su finito criterio. Pero pues yo así, yo entiendo así la Biblia, y yo digo, las órdenes son para cumplirse. ¿O qué acaso? Cuando Urías Eteo fue llamado por el rey David a través de su superior, ¿acaso le dijo, ¿y por qué? Así con una voz de insulso. ¿Y por qué? Pues la autoridad militar creo que ni le hubiera contestado, simplemente le hubiera dicho, te di una orden. Pero si le hubiera contestado, mira, es que el rey David te mandó llamarte esto, ok. ¿Y para qué? ¿Me doy a entender, hermanos? O sea, las órdenes son para cumplirse, no son para interrogarlas, no son para, como tanto cristiano nominal. Por eso estoy diciendo que el soldado es un individuo asexuado como Urías Eteo, quiere decir apartado, consagrado para la milicia, comprometido en la defensa de la comunidad, obviamente cristiana, porque el cristiano es un individuo relativo al cristianismo o a la fe cristiana. Tanto que
el cristiano, sin ahondar, porque el tema lo ahondaremos en otra ocasión, pero el cristiano habla en cristiano. Quiere decir, hermanos, en términos llanos, en términos sencillos y de fácil de comprender, o bien en lengua propia del que escucha. O sea, eso es hablar en cristiano. Hablar en forma sencilla, hablar en forma amena, como lo hacen muchos hermanos que estoy viendo, y que convencen con el hablar, porque es un hablar dulce, es un hablar en el que le hablan en una lengua propia del que escucha. Lo digo de otra forma, un cristiano original y auténtico es aquel quien comprende por los sentidos espirituales habilitados, si al que le escucha es una persona capacitada para recibir doctrina o para recibir evangelio. O bien, casi una persona graduada para recibir profecía. Eso quiere decir hablar en una lengua cristiana, en una forma en que esa lengua sea propia del que escucha. Si vemos como cristianos o sabemos con antelación que le estamos hablando a una persona que nunca ha oído del Santo Evangelio, pues no le vamos a hablar de la vida eterna, ¿verdad? Ni le vamos a hablar del bautismo. Le vamos a hablar de las cosas elementales como leche espiritual. Quiere decir en una hablar cristiano. Bien. Habiendo definido esta parte, hermanos, quiere decir que en el Nuevo Testamento prácticamente acabamos de decir, la vida cristiana se define como una guerra en el Nuevo Testamento. Y hace la aclaración el apóstol Pablo, estas armas de nuestra milicia no son carnales. Ya sabemos a qué se refiere. Bueno, en nuestro trabajo de guerreros, hermanos, porque hay otro trabajo importante que vamos a ver en la siguiente sección, pero ahorita hablando de nuestro trabajo como soldados de Jesucristo, no se recomienda provocar al enemigo, no se recomienda retarlo, no se recomienda insultarlo o en la frase coloquial no se recomienda pues provocarlo, porque no somos así. La iglesia de Dios no está acostumbrada a pelear antes de que el enemigo te confronte. Repito, no estamos para buscar nosotros al enemigo, hermano. Y la razón es muy sencilla, porque él también es muy poderoso, ya lo hemos dicho, especialmente si no sabemos utilizar, si no conocemos y si no sabemos manejar estas armas de nuestra milicia que no son carnales y que hemos venido describiendo. ¿Sí están de acuerdo, hermanos? No es cualquier enemigo. También mencioné que uno de los errores en los deportes diferentes es el exceso de confianza.
el campeón del mundo en X deporte se confía por eso y por aquello, descalifica, desdibuja al enemigo, lo minimiza porque está muy confiado en su poder, en sus habilidades y todo. Y no entrena lo suficiente, no analiza los videos anteriores, no hace muchas cosas, no tiene una alimentación tan propia, de modo que llega al combate confiado. Resultado, derrota. Como el discípulo, ya sea universitario, preparatoriano, secundariano, que se confía porque tiene un alto coeficiente mental en la retención, tiene una buena memoria, se confía y no estudia. Habrán sabido de casos así, de chicos jóvenes, doncellas muy inteligentes, confiados, y que al final, en lugar de sacarse un 10, pues se sacaron con la calificación mínima aprobatoria, un 6 o un 7. Entonces, el soldado cristiano no puede ser un individuo confiado y tampoco puede o no es sugerible que provoque al enemigo, porque no es cualquier cosa y es como para evitarlo. Es la mejor forma de derrotarlo. Dicen, darle la vuelta. ¿Sí, hermanos? Buscarle el atajo. Evitarlo. Porque si lo provocamos, si lo insultamos, si lo retamos, si decimos, no, yo así y así, tenemos pocas posibilidades. Digo, lo más sugerible es evitarlo. Pero como es un enemigo insistente, como es un enemigo que no se da por vencido, nos va a buscar y en muchas ocasiones nos va a encontrar. Y de frente. Porque es muy listo, tiene habilidades que nosotros no tenemos. Nosotros somos cristianos y tenemos virtudes que Dios nos ha dado y armas que Dios nos ha dado, pero a él también le encargó el Señor un trabajo muy especial y que sí lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Pues por dos razones muy importantes. Primero, porque quiere demostrarle a Dios, al soberano, que no somos lo que decimos. Cuando hablo de esta manera, hermano, no me refiero definitivamente a ninguno de mis amados hermanos que estamos aquí congregados o que están en las iglesias y que Dios conoce los corazones. Me refiero a la cizaña. No me refiero al trigo, hermano. Mis amados hermanos, honrosas excepciones. Me refiero a la cizaña, que está para eso y que se parece al trigo, pero que es cizaña. Entonces, lo más sugerible es evitar al enemigo. Porque además de todo, también dijimos que la lucha es totalmente desigual. Miren, por ejemplo, en el deporte del boxeo, creo que todo el mundo sabemos que los contendientes están dentro de un peso, en un mismo rango. Por eso hay diferentes nombres de los pesos. Si te pasas de ese peso, ya no puedes combatir con uno de menor peso. ¿Por qué? Porque sería tener ventaja. Ojo, pero ahí es uno contra otro, hermano. Aquí, además de que las fuerzas son desiguales, quiere decir la fuerza
y el poder del demonio no se compara con la fuerza y el poder que tenemos, sobre todo porque no lo tenemos tan ejercitado con estas mismas armas. Pero él sí, de día y de noche, de lunes a viernes, ¿sí? 24 horas, no duerme, no descansa. Ok, entonces lo que estoy diciendo, que en cuanto a las fuerzas, es una batalla totalmente desigual. Quiere decir que si no utilizamos las armas de la armadura de Dios, la derrota es segura. 2, acabo de decir que en los deportes es 1 contra 1. Pero aquí, además de la fortaleza que acabamos de mencionar, aquí la desigualdad está en el número, hermano. Porque el cristiano está batallando en una batalla solitaria, quiero decir, porque es una batalla individual. El padre no pagará por la culpa del hijo y ni el hijo pagará por la culpa del padre. Cada quien se va a defender como pueda porque va a responder. Entonces, con esto me refiero a que es un individuo contra ya tan solito, tan el puro Satanás, ya está desigual. Pero todavía se hace más desigual porque este cobarde y montonero pelea con sus legiones. Y si a eso le aumentamos, o el cristiano nominal le aumenta lo que acabamos de decir, el exceso de confianza, pues hermano, la derrota es segura. No, es que yo, que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sí, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú cómo te defiendes? Dios hace su parte, ya te puso las armaduras, ¿las usas? No, pues que sí, ¿cuáles son? ¿Cómo las usas? ¿Me doy a entender, hermanos? O sea, eso es un exceso de confianza. Con todo esto, a modo de introducción en las armas de la milicia, es que tenemos las armas no para provocar, hermanos, repito, es para defendernos y dijimos que el escudo, que el casco son para que nos defiendan de los ataques del enemigo, pero ¿qué? Nada más vamos a la batalla, a la guerra, a defendernos, digo, sí, a defendernos con el escudo, o vamos a atacar. ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo vamos a terminar con el enemigo si no lo atacamos? Tanto, hermanos, que el apóstol Pablo continúa diciendo, porque nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, hablando de la armadura de Dios. Pero dice, para la destrucción de fortalezas. Y déjenme detener brevemente en esta parte en donde dice, para la destrucción, un soldado en la milicia secular no va a destruir fortalezas defendiéndose nada más, defendiéndose con el escudo y con el yelmo, defendiéndose. Claro que no. Dijimos la vez pasada en el yelmo, hay que proteger la cabeza donde tenemos los sentidos vitales, los signos vitales y el escudo, pero con la otra mano, con la espada, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer huir al enemigo? ¿Cómo lo? Aquí dice, para la destrucción de fortalezas. Nadie puede destruir una fortaleza nada más tapándose la cabeza. Ay, 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 ay. No, no, hermano.
O nada más apagando fuego, dardos, nada más apagando dardos, ay, ay, ay. No. Por eso es que hemos venido hablando de forma tan importante para que sepa defenderse. Acabo de decir, no es para provocar. Ah, pero es como decirle, ah, ¿quieres guerra? Yo no, diría el cristiano, ¿eh? Pero si quieres guerra, te la voy a dar. Ok, ya me doy por vencido, ya, ya, ya. Dijimos antes, ¿verdad que no, hermanos? Les voy a poner un ejemplo muy, muy común, para que con honestidad, como somos todos nosotros, nos contestemos hacia nuestros adentros. Cuando llega la niña, cuando llega el jovencito, peor cuando llega el niño del kinder, de la primaria, de la secundaria, llorando y con un moretón o un rasguño, eso, aquello. ¿Qué te pasó? No, pues que fulanito me pegó y me arrastró por todo el salón de los cabellos. ¿Y tú qué hiciste? Se nos enciende, se nos calienta la sangre y se nos revuelve el... ¿Y tú qué hiciste? Pues nada, mamá, nada, papá. ¿Por qué? Pues es que no sé pelear. Dígame, hermano, no les hemos dicho, pues defiéndete. Y si el chico, la doncella, la moza, el mozo, no se defienden, no me diga que no ha ido a hablar con el maestro, a defender la causa de su hijo, la causa de su doncella, la causa de su mozo. Claro que sí, entramos a la defensa, hermano. ¿Por qué? Porque ese conflicto no lo originó su hijo, no lo originó su hija, ¿sí? Pero ya lo traían de encargo, así decimos, ¿no? Y cuando el otro o la otra le pegó y todo eso, pues claro que le dijimos, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no le contestaste? No que buscara pleito, pero que si se defendiera. Es exactamente el mismo caso. Haga de cuenta que ahora el Cristo, que somos soldados de Cristo, nos estaría diciendo ya derrotados, que no es nuestro caso. Pero al derrotado le estaría diciendo, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué le creíste? ¿Por qué le obedeciste? Contéstame, ¿no? Y el derrotado pues no va a poder ni hablar. No, pues es que pues, me ganó porque está más fuerte. No, tú puedes ser más fuerte y eres más fuerte. Lo que pasa es de que no hiciste uso de tus armas. Esto porque muchas veces, hermanos, toda esta introducción en estas armas de la milicia es porque se pudiera pensar que como cristianos tenemos que ser así dóciles, entrarle a la guerra con las manitas de puerco, así de puerquito, con las manitas así abajo. Pero eso no nos enseña el Señor, eso no nos enseña la Escritura. O que el ejército de David, del rey David, por no hablar de Salomón y de otros, el ejército de David fue a defenderse nada más, hermanos. Cuando Abraham trajo los diezmos de los reyes que había derrotado, preguntaríamos, todo el despojo que logró, de lo cual dio sus diezmos, es porque su ejército nada más se fue a defender. No, hermanos, claro que no. Fueron a pelear, a desarrollar
el trabajo para el cual hemos sido, pues, contratados, bendito sea Dios. Mire, vea usted, en el ejército secular, normal, militar, de cualquier país, de cualquier gobierno, cuando un individuo se enrola en el ejército, no es ya gratis, hermanos. Cuando un individuo se enrola, es porque, ya dije, va a ser asexuado y va a ser un subordinado de ese ejército. Pero a cambio, suple las necesidades del soldado. ¿Para qué? Pues para que no tengan necesidad de andarse escapando o cumplir un horario y correr a un otro trabajo donde pueda ganar. No, no, no. El gobierno se encarga absolutamente de todas sus necesidades y de su familia, por supuesto. En la parte cristiana, en la parte espiritual, es lo mismo, hermanos. Que Cristo, como soldados de él, se encarga de nuestras necesidades cotidianas. ¿Están de acuerdo ustedes? A veces nos da hasta más de nuestra porción. Pero hagamos una comparativa. Si en un ejército nominal, natural, de gobierno, el gobierno hace el esfuerzo, suple todas sus necesidades y tú en lugar de hacer tu trabajo, te quedas acostado todo el día. Ni siquiera haces la disciplina del deporte para mantenerte en forma. O sea, no haces nada. ¿Qué creen que primero que se podría? Y si se podría, ¿creen que iba a perdurar esa persona ahí? No, te dirían, así te me vas, pero ya. En el campo espiritual lo mismo, hermano. Recibimos, recibe el cristiano nominal y no hace su trabajo. ¿Recuerdan la parábola de los dos hijos? El padre le pidió a uno de ellos que hiciera su trabajo, que le ayudara en X labor. Y el hijo le dijo al padre, no, yo no. No sé qué le habrá contestado exactamente, pero a lo mejor se me imagina como que no, yo tengo otras cosas que hacer, papá. Qué flojera. Le dijo que no. El otro hijo le dijo, cuando el papá le solicitó X labor, le dijo, sí, papá, ¿cómo no? De inmediato, mira, voy a hacerlo, ¿cómo de que no? La parábola consiste en que el que le dijo que no, al final, ustedes saben, fue e hizo el trabajo con mucho amor y con mucha diligencia. Y aquel que le dijo, sí, yo, mira, cómo no, yo voy, yo, no te preocupes, hombre, pierde cuidado, no lo hizo. Se fue por otro lado. Entonces, toda esta situación es porque ya lo sabemos, pero el apóstol Pablo está hablando de fortalezas, no está hablando de cualquier enemigo, hermano. Mis amados hermanos, que ya lo sabemos todos. Todos los consejos que que Dios envía, que Dios nos comparte, hermanos, es para que lo compartamos, como acaba de decir mi hermano Dani en su oración, para que otros que escuchan, ya vamos a hablar después de cómo es nuestra batalla y contra quiénes.
pero cuando menos de momento, tenemos que decir que tenemos que compartir, porque lamentablemente, tanto por la enseñanza bíblica como la experiencia de las familias cristianas, con sus honrosas excepciones, es de que en casa no todos son cristianos, hermano. Lamentablemente, no todos son cristianos. La experiencia de la Iglesia de Dios, porque pues yo nunca he militado en ninguna otra, pero es que la Escritura no se equivoca cuando dice que el hombre, cuando en su juventud, es malo. Se aparta, hermanos. Empieza a hablar como acá dice, también derribando argumentos. O sea, tienen muy buenos argumentos de la universidad, de la preparatoria, de los, no, a mí mi papá, a mí mi amigo me dijo esto, sus argumentos, hermano. ¿Sí? Y sabrán que muchos hijos o algunos de ministros, de pastores, de obreros de la iglesia de Dios, se apartaron del camino. Se apartaron del camino y todavía se fueron renegando y blasfemando, hermano. ¿Por qué? Pues porque no pudieron contra esas fortalezas. ¿Verdad que acabo de decir que el enemigo no es débil? El enemigo es muy fuerte. Y el apóstol Pablo aquí está hablando de fortalezas en donde la metáfora habría sido entendida de inmediato por sus destinatarios, pues ya que en Corinto, como en la mayoría de las ciudades de la antigüedad, tenían una fortaleza ubicada, en este caso, sobre una colina al sur, normalmente de la ciudad. ¿Por qué en una colina? Pues porque una colina es una posición superior, es una posición alta, como la posición que tienen los vigías de alta mar. Una colina alta porque desde ahí, pues claro que domina el panorama, domina al enemigo, es más fácil de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba, ¿sí, hermanos? Pero además, o específicamente porque era una fortaleza, porque ahí se podían refugiar los habitantes para poderse, pues, proteger, ¿verdad? En la cual, fortaleza en la cual sus residentes, dije, podían refugiarse. Las fortalezas espirituales formidables que controlan las fuerzas del infierno solo pueden ser demolidas con armas espirituales, vean ustedes, empuñadas por creyentes piadosos, en particular la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, acabo de asegurar fortalezas espirituales que controlan las fuerzas del infierno y que solo pueden ser demolidas, detenidas y destruidas con armas espirituales, entre comillas, empuñadas. Y empuñar es eso, empuñar, apuñalar, golpear y destruir. Está diciendo el apóstol para la destrucción de esas fortalezas que todos esos jóvenes contemporáneos, mis contemporáneos, no utilizaron o no se las enseñaron y se fueron y no se dieron cuenta, hermanos, que a quien ponían en vergüenza no era nada más al padre, al ministro, al pastor, al obrero, al diácono, sino en vergüenza al santo evangelio.
sino en vergüenza al poderoso. Por eso, si no muchas veces, algunas veces escuchamos, no, mis hijos para ser como tus hijos, cristianos, no, gracias. Blasfemando con la conducta de nuestros hijos. Y como nuestros hijos llegan a una edad en la que ya no son controlables, hermanos, y menos ahora, en donde sus argumentos preparatorianos, sus argumentos inclusive en inglés o en otro idioma, pues nos dejan callados. Con esto lo que estoy diciendo es que efectivamente, hermanos, no podemos confiarnos. La escritura no se equivoca, por supuesto, pero la escritura dice que el que edifica a los niños desde la niñez, aunque sea viejo, no se va a apartar. Entonces, ¿por qué tantos jóvenes ahora ya viejos no están en la iglesia? Y tampoco en ninguna iglesia, ¿eh? O peor, que estuvieran en otra iglesia. Entonces, es de preguntarse qué pasó, qué no hice o qué hice. En fin, la situación es de que hablando de la espada del Espíritu, porque nada más que la palabra de Dios puede demostrar las falsedades satánicas. Esas son las fortalezas de las que se está refiriendo el apóstol Pablo, hermanos. Las falsedades satánicas que muchas veces, miren, les voy a compartir un estudio de, de gente conocedora en el transcurso de la siguiente etapa, o sea, de los siguientes temas, en donde es increíble que el enemigo trastorne los sentidos espirituales y digan y aseguren todo lo contrario a lo que dice la escritura. Casos asombrosos, los pocos que hemos conocido en nuestra carrera cristiana, pero que los hay. Sin tomar en cuenta cómo hay tanto nominal cristiano atrevido que se atreve a decir, no, es que este pasaje está equivocado, es que este pasaje no quería decir así, o sea, haciendo un análisis de la bendita palabra de Dios. Entonces, bueno, pues a lo mejor esas personas van a empuñar una escritura, pues medio chueca, medio doblada o sin filo, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que esta es la verdadera guerra espiritual. Casi terminando, dice, porque nada más que la palabra de Dios puede derrotar las falsedades satánicas. Esta es la verdadera guerra espiritual. En donde dije un poquito más adelante, vamos a ver a qué guerra se refiere. Por supuesto que no es a la de agarrar un cuchillo de cocina o especial o un arma de fuego. Claro que no. Estamos hablando de que nuestras armas son espirituales y especialmente con la palabra de la verdad, que dijimos que la palabra de Dios mata todo tipo de malos sentimientos, pero también destruye, también mata las falsedades satánicas. Como las experiencias de nuestro hermano Dani, que nos platica, nos comparte cómo con la palabra de Dios así suavecita se les va entrando la espada de dos filos y ya nada más sienten los estertores de la espada, ay, 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 y ya se quedan hasta sin habla. Esas son las armas espirituales con las que tenemos que confrontar a Satanás. ¿O acaso no dice que vence el mal con el bien? Claro que lo dice.
vence el mal con el bien, y aquel se queda, híjole, pero pues que no me iban a golpear, no me iba a insultar, no, no, porque hermano, pues así piensas de mí, bueno, pues está bien, ¿sí? O sea, a la respuesta tranquila, meditada, ahí se acaba el pleito. Porque para pelear se necesitan dos, pero cuando uno de los dos vence el mal con el bien, se acabó el pleito. Esta es la verdadera guerra espiritual, la que acabamos de mencionar. En el Nuevo Testamento no se instruye a los creyentes, lo que dijimos, que ataquen a demonios o a Satanás, sino que confronten el error con la verdad. Esta es la verdadera batalla. Por lo que lo deseable es conocer esa verdadera arma que destruye todo tipo de satanismos para librar una batalla exitosa. Esa es la verdadera batalla de nosotros los cristianos, hermanos. Pero tenemos que salir a hablar, tenemos que salir a evangelizar, tenemos que salir a preguntar, ya lo dije, ya lo sugerí, sesiones anteriores, nada más pregúntele a la gente si ha oído de un Cristo, si conoce su biografía, si sabe a qué vino a este mundo. Y se van a quedar con la espada empuñada. Bueno, entonces ahí es donde está la oportunidad de hacer nuestro trabajo como evangelizadores. Y la siguiente parte, vemos nuestro trabajo como embajadores. Si no le gusta ser el soldado raso, espiritual, bueno, el Señor dijo que somos embajadores de Cristo, reconciliando al mundo como si lo hiciera él mismo o el mismo Dios. Reconciliando al mundo. Esa es nuestra batalla, porque lo acaba de decir mi hermano Dani, no, es que la gente no es fácil. Se sienten los ofendidos. O sea, piensan que está uno en contra de una persona en particular. No, estamos como soldados o como embajadores de Cristo tratando de reconciliar al mundo con Dios. Pero como hay una enemistad tan marcada, no, 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 no. Déjenme decirles, hermanos, por último, que normalmente, mientras en mi trabajo secular no digo que soy cristiano, que soy ministro de la Iglesia de Dios, que soy pastor, mientras no lo digo, hermanos, somos muy buenos amigos, muy buenos clientes, muy camareros. Pero cuando le entrego una de mis tarjetas y se enteran que soy como tal, ¿qué creen? Se acabó el negocio, se acabó la amistad, se acabó la camaradería, porque no, 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 va a venir a hablarme del Evangelio. Termino diciéndoles, hay un refrán mundano que dice, en la guerra y en el amor se vale todo. Y el apóstol Pablo dijo, si la vida la pierdo por tu causa, bendito sea el Señor. De modo que en la siguiente sesión, habiendo quedado perfectamente esclarecido, bíblicamente, lo que está diciendo el apóstol Pablo, la siguiente parte, vamos a ver ya vimos cómo se destruyen esas fortalezas, vamos a ver cómo se derriban argumentos y cómo se derriba toda altivez. Porque ya no sabemos nada, pero la gente piensa que sabe mucho, muy altivos, pero fíjense que se levantan contra el conocimiento de Dios y dicen, no, 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 el sábado no, el sábado era para los judíos.
cuando el sábado se estableció ni existían los judíos, hermanos. ¿Sí? Entonces, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Todo pensamiento erróneo de la gente a la que le estamos hablando, en un hablar cristiano, es llevar cautivos esos pensamientos, ¿sí? A la obediencia de Cristo. Y hacer nuestro trabajo como, sin importar el género, como regadores y plantadores, que Dios le dará su crecimiento a su tiempo. Entonces, pues no analizamos más que apenas la mitad del versículo, pero era preferible tener, ¿sí?, un concepto todavía más claro, porque el cristiano nominal dice, no, 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 es que hay que ser mansos y humildes como Cristo. Yo creo que todo el mundo lo ha oído. Hay que ser mansos y humildes como Cristo. Sí, nada más que Cristo, además de ser así, agarró las mesas de los comerciantes que estaban ahí en la parte del santuario y los echó. No les dijo, me harían el favor de, de recoger sus cositas y retirarse. ¿Verdad que no dijo eso, hermano? Fuera, vámonos. Y a los fariseos no les dijo, miren, están ustedes equivocados por esto, por aquello. Les dijo, generación de víboras. Cuando las víboras es de lo más despreciable, de lo más aborrecible, les dijo generación. No les dijo a uno, generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Ese Cristo, humilde, sencillo y todo, también sabía poner los puntos en las IES. Sin miedo, sin temor. Que te enojas y no vuelves, yo ya cumplí. Yo ya cumplí. Tu sangre no me la va a, ¿cómo se dice? Me la va a pedir o a que sea yo culpable de tu sangre. Yo ya hice mi trabajo. Como acaba de decir mi hermano Dani también, a la gente no la podemos obligar. A la gente no la podemos forzar. Es Dios. No todos los que corren en el estadio, hermano, sino de quien tiene misericordia, de quien sujeta con cuerdas de amor. Pero eso no quiere decir que no hagamos nuestro trabajo de evangelizadores, de embajadores de Cristo, de soldados de Cristo y todo. Hay que hacerlo para que no nos reclame la sangre de esos que se perdieron. Pero hay una recompensa para los que sí escuchen, porque Cristo pidió por nosotros y por los que habían de escuchar nuestra palabra como palabra de Dios. Y la recompensa en el reino o en este reino de la gracia, dice que a todo aquel que haga que el pecador se aparte del camino, del pecado, habrá salvado una vida de la muerte eterna y obtendrá el perdón de, mire, así, de multitud de pecados que tengo, hermanos. Amén, que no dice de todos, ¿eh? No dice que me va a perdonar todos, dice multitud. ¿Cuántos tendré? Por una persona que sea salva
Así como no me va a culpar a los que yo sí les hable y no hagan caso. Tengan por inmunda la sangre de Cristo y no tengan en su vida el nombre de Dios. Pero por los que por mi palabra que me dio el Señor se conviertan y se salven y Dios tenga misericordia, miren, un gran peso me va a quitar, repito, no todos, pero un buen peso, multitud de pecados. Que por amor hayamos convencido a alguien. Eso a mí en lo personal me entusiasma como no tienen idea. De modo que con esto termino, hermanos, para desearles a ustedes, mis hermanos, que escuchan y los que escucharán palabra de Dios, no mía, que nos dé ese espíritu de poder, de dominio propio y de amor, para que podamos hacer nuestro trabajo. Porque no nos ha dado espíritu de temor y de cobardía. Ni somos temerosos, ni somos cobardes. Somos soldados que vamos a la escritura para que si, digo, a la batalla, para que si perdemos la vida, digamos como el apóstol Pablo, porque morir es ganancia. ¿Y sabe por qué ganancia, hermanos? ¿Sabe por qué el Señor se pone tan contento con la muerte de sus santos? Porque hasta ahí se llegó la vida de la posibilidad del pecado. Ya no va a haber pecado. Ya está apartadito. El Espíritu subió exactamente, ya está ya tranquilo. ¿Sí, hermanos? Ese es mi deseo para que en la siguiente sesión podamos analizar como embajadores de Cristo. Por ahora, hermanos, les agradezco su atención y que es atención a la palabra de Dios. Que descansen y que Dios les bendiga abundantemente, hermanos. Paz a vosotros.